moderar la primera sesión de la tarde. Les agradezco mucho a todos y a todas estar aquí. Y el primer trabajo, entonces, que se va a presentar, el primer tema, estará a cargo de Leianet Barbería Roque, que es del CIDEPINT. Y el título de lo que va a presentar es Conservante ecológico de base nanotecnológica para pinturas en emulsión. No sé si ahí está, ¿no? Ahí veo tu presentación, Leianet, cuando quieras. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, mi nombre es Leianet Barbería Roque. Voy a presentar el trabajo Conservante ecológico de base nanotecnológica para pinturas en emulsión, que fue desarrollado por el Grupo de Recubrimientos Antimicrobianos del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología en Pinturas y Recubrimientos, que es el CIDEPINT, donde me encuentro desarrollando mi beca postdoctoral de CONICET. El CIDEPINT depende, además de CONICET, de la Comisión de Investigadores de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la provincia de Buenos Aires y además de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. El biodeterioro se define como todo cambio indeseable en las propiedades de un material originado por la actividad vital de los organismos y por sus productos, y suele ocurrir paralelamente a otros procesos de deterioro químicos y físicos. Las pinturas a base de agua son susceptibles a este biodeterioro producto a la descomposición en condiciones de almacenamiento debido a la colonización por especies bacterianas principalmente. Acá podemos ver una pintura biodeteriorada y cómo se presentan los principales signos de biodeterioro, que es la aparición de grumos, el olor putrefacto, la separación del vehículo, como les estoy mostrando acá, y además cambios considerables en el pH de las pinturas. Dentro de las bacterias que se describen como las principales causas del biodeterioro de estas pinturas en emulsión, se ha descrito Pseudomonas aeruginosa. Además, como parte de mi trabajo de tesis, en este caso aislamos de esta misma pintura biodeteriorada que nos llegó al laboratorio una cepa perteneciente al género Bacillus mediante técnicas de microbiología tradicional y además con la secuenciación con la ayuda de la empresa Macrogen, y llegamos a inscribir la cepa Bacillus ehrlichiae con la descripción que se observa en la imagen. A estas dos bacterias vamos a volver porque son las que usamos para hacer los ensayos antimicrobianos del producto que estamos desarrollando. Los conservantes, que es lo que nos atañe hoy, o también conocidos en inglés como los biocidas INCAN, que son los que actúan cuando la pintura se encuentra en emulsión aún en el contenedor, son biocidas, y los biocidas en el mundo de las pinturas se definen como aquellos aditivos, o sea, que se agregan a un porcentaje menor al 5% dentro de la formulación, son aquellos aditivos que están destinados a prevenir o a impedir la colonización microbiológica de esta pintura. Los biocidas requiere que tengan un amplio espectro de actividad antimicrobiana, que sea duradera además. Se requieren estabilidades en condiciones de pH tanto neutro como alcalino, deben ser compatibles con los otros componentes de la formulación, debe ser rentable su uso y además últimamente se requiere que tengan bajo impacto ambiental. Los biocidas INCAN, o sea, los que actúan en emulsión específicamente, son antibacterianos, por lo que les decía que esto de que las bacterias son el grupo microbiano más significativo que degrada las pinturas en este estado. Se requiere que tengan baja lixiviabilidad y volatilidad, alto coeficiente de partición entre los materiales orgánicos y el agua, y tradicionalmente se venían usando compuestos orgánicos que actualmente se encuentran regulados por muchas entidades gubernamentales debido a su elevado impacto ambiental. Es por esto que se presentan las nanopartículas, específicamente las nanopartículas de plata, como una alternativa a estos biocidas tradicionales, debido a la multiplicidad de mecanismos de acción antimicrobiana que se ha descrito para estas nanopartículas, a la posibilidad de que las mismas sean conjugadas con otros antimicrobianos, a sus propiedades específicas relacionadas con su relación superficie-volumen, y además a que se conoce que estas nanopartículas presentan este amplio rango de acción antimicrobiana requerida, sobre todo relacionada con sus propiedades dependientes del tamaño y la forma. Esto se ha descrito sobre todo para nanopartículas esféricas menores a 50 nanómetros. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue inducir la bioresistencia
de pinturas formuladas mediante la adición de nanopartículas de plata obtenidas por síntesis verde. Para la obtención de nanopartículas utilizamos un mecanismo de síntesis verde que incluía el uso del extracto vegetal de Cecropia pakistachia, que fue adicionado por goteo a una solución de nitrato de plata 10 a la menos 2 molar, a un pH constante de 7 y a una temperatura de 60 grados durante todo el proceso. Para comprobar que efectivamente, como podemos ver en la imagen, la primera cubeta tiene nitrato de plata y la segunda es al terminar la síntesis, para comprobar que efectivamente el nuevo aspecto de la solución de la suspensión, se debía a la síntesis de nanopartículas. Se realizó espectrofotometría UV visible, donde se observa la banda característica de las nanopartículas de plata dentro de los 400 y los 450 nanómetros. Además, se observó mediante rayos X la coincidencia con la estructura cúbica del cristal de plata. Debo decir también que esta espectrometría UV visible fue realizada durante 120 días y se pudo comprobar la estabilidad de las nanopartículas, de la suspensión de nanopartículas en el tiempo, cosa que es importante también para el uso que le vamos a dar. Para continuar con la caracterización de las nanopartículas, se realizó la determinación de los tamaños y las formas de las mismas, ya que vimos que estas están asociadas con su actividad antimicrobiana. Mediante microscopía electrónica de transmisión pudimos observar que a 270.000 por pudimos observar que las nanopartículas tienen forma cuasi esférica. Mediante microscopía electrónica de barrido pudimos ver que los tamaños son relativamente homogéneos, y utilizando el ImageJ en diferentes campos de la microscopía electrónica de transmisión, pudimos calcular que el tamaño medio de las nanopartículas era de 17 nanómetros. Y además se constató con el EDS asociado a la microscopía electrónica de barrido que lo que estábamos observando correspondía precisamente con la señal de plata, y por tanto estamos seguros que estábamos viendo las nanopartículas. Posteriormente se comprobó la actividad antimicrobiana frente a las bacterias que había mencionado anteriormente, de la suspensión de nanopartículas que habíamos obtenido. Llegamos a los resultados que les estoy mostrando en pantalla, donde la concentración inhibitoria mínima y la concentración bactericida mínima en el caso de las bacterias de género Bacillus coinciden, mientras que en el caso de Pseudomonas aeruginosa, si bien la concentración inhibitoria mínima fue de 6,7 microgramos por mililitro, que es más baja en comparación con la otra bacteria, su concentración bactericida mínima fue muy superior, llegando a los 108 microgramos por mililitro. Teniendo en cuenta que que las nanopartículas obtenidas tenían actividad frente a ambas bacterias, pasamos a hacer una formulación de una pintura blanca acrílica de base acuosa, de la cual hicimos 3 variantes. La primera variante, llamada CP, no tenía ningún conservante y es la que vamos a usar como control negativo de actividad. Además, como control positivo de actividad, usamos una pintura que es conocida por su buen performance antimicrobiano, digamos, y que contiene una mezcla comercial de biocidas. Y además, a partir de CP, desarrollamos 2 pinturas, P1 y P2. Una contenía el 0,025% de esta suspensión de nanopartículas que obtuvimos, y P2, que contenía la mitad de esto, que era 0,0175% de esta suspensión de nanopartículas. Para comprobar esto, realizamos el método estándar de ASTM D2574, que es el método que se utiliza para comprobar la resistencia de pinturas en emulsión en contenedor al ataque de microorganismos frente a las mismas 2 bacterias. Y pasado el tiempo de incubación, acá podemos ver que las 2 bacterias crecieron en la pintura que no tenía ningún conservante, y que en el caso de tanto de la pintura comercial como de las 2 pinturas con las 2 concentraciones distintas de nanopartículas de plata, se obtuvo una inhibición total del crecimiento bacteriano
en ambos casos. Además, Leyanet, discúlpame, ¿podrás redondear un poquito? Sé que arrancamos un cachito más tarde, pero ya estamos en 12 minutos, ¿sí? esta es la última. Y Dale. además decir que la pintura obtenida cumple con los requerimientos de las normas IRAN para este tipo de productos en nuestro país. Entonces, a modo de conclusión, las nanopartículas obtenidas mediante síntesis verde fueron efectivas como conservantes a muy bajas concentraciones, lo cual permitiría sustituir los conservantes tradicionales. El método de síntesis usado no produce residuos y además es fácilmente escalable. Y si bien las nanopartículas se obtienen a partir de nitrato de plata, que es un reactivo que puede considerarse caro en esta industria, las bajas concentraciones finales y el método de síntesis favorecen los bajos costos de fabricación. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Tenemos acá una preguntita corta y por ahí sumamos una más. Una de las preguntas es si se puede saber cuáles son esos antibacterianos que suelen usarse en la industria de pinturas. Vos dijiste que es una mezcla comercial. Es una pregunta de Martín. En el caso de la pintura específica que usamos como control, no sabemos por qué los fabricantes no brindan esta información. Claro. En el caso de los que se usan son por lo general compuestos organoclorados, isotiocialinonas y ese tipo de compuestos. Bien. Y después hay una pregunta relacionada con el rango de concentraciones. Dice si midieron las concentraciones de las nanopartículas de plata recibidas, qué rango de concentraciones mostró actividad antibacteriana, y la sumo a la otra. ¿Cómo realizaste la medida de concentración de las nanopartículas en microgramos mililitros? Si se lo oleofilizaste previamente. Bien. Nosotros realizamos un método de síntesis verde que está descrito como que entre el 90 y el 100% de la plata puesta en la solución se reduce a nanopartículas. Y entonces, por tanto, lo que nosotros consideramos es que el 100% de la plata que pusimos en solución se redujo a nanopartículas y entonces a partir de ahí hacemos el cálculo. Bien. Y en el caso del ensayo de microdilución, cuando hablamos de concentraciones, estamos hablando de concentración de plata como tal y no de nanopartículas específicos porque no tenemos forma de saber, no tenemos una forma de saberlo. Perfecto. Bueno, yo sumo una más. Cuando usas así, de nuevo es parecida a una que hice hoy a la mañana, cuando vos usas un agente natural para obtener partículas, ¿cómo te aseguras que siempre vas a obtener lo mismo? Porque eso puede variar, ¿verdad? De acuerdo a la fuente de la que vos estás trabajando. Bueno, nosotros usamos un extracto vegetal obtenido por infusión. El método de obtención es siempre el mismo, digamos. Tratamos de fijar todas las condiciones y precisamente porque no sabemos que siempre se va a obtener lo mismo, es que siempre después de cada proceso de síntesis hacemos estas mediciones del UV, hacemos... o sea, por eso hay muchas instancias de caracterización de las nanopartículas como para asegurarnos de que están y de que son iguales o parecidas a las que se han obtenido. Perfecto. Excelente, muchísimas gracias. Bueno. Muy interesante tu presentación. Ahora vamos a dar lugar al siguiente expositor, Martín Negri. Sí, no sé si estás por ahí pudiste cargar la presentación. Vamos a ver si usamos el método de Sara para que funcione. A ver, vamos a ver. Nos pasa Vamos Sara a la ver. receta. Mientras tanto, compartir pantalla. dale. Esto tendrá la función de compartir a otra persona, ¿sí? Sí. Mientras tanto, les comento que Martín Negri, que es del INTIMAE, nos va a hablar de nanocargas generadas por deslizamiento de agua en polímeros conteniendo aditivos antiestáticos y deslizantes. A ver si ahora a ver, se ve ahí. A mí todavía no me aparece. No sé si es porque mi compu va lenta. Se está cargando, a ver. Sí, está cargando. Ahí vamos, perfecto. ¿Ahí está, la ven? Sí, perfecto. Fíjate si pasa, Martín. Si pasa a la siguiente. Sí, pasa. Listo, cuando quieras entonces. Bueno, gracias. Gracias a los organizadores por la invitación y felicitaciones por todo el trabajo que hicieron y que están haciendo. Bueno, esto es un trabajo que hicimos en el INQUIMAE, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, en colaboración con una empresa que es Ampaset, que es una empresa muy grande, multinacional, que hacen master batch, es la industria de master batch. Ahora voy a contar de qué se trata. Les voy a hablar entonces de polímeros que contienen aditivos que modifican las propiedades superficiales y en particular la interacción con el agua, en esa flechita roja. Y vamos a ver algunas propiedades superficiales y entre ellas la generación de nanocargas
en el agua y en el polímero. Bueno, vamos a esto de la industria del master batch. Los polímeros se hacen muchos en Bahía Blanca, por ejemplo en Dow Química, que genera pellets, por ejemplo en este caso de polietileno, de baja densidad que usamos nosotros, pero en general polipropileno, etc. Muy bien, esa empresa le deriva los pellets a las empresas de master batch. Por ejemplo, esta empresa Ampaset, con la cual nosotros venimos trabajando hace como 4 o 5 años. ¿Qué hace la empresa de master batch? Ahí como la diapositiva indica, incorpora, por ejemplo, pigmentos y otros aditivos a pedido del cliente de Ampaset. ¿Quién es el cliente de Ampaset? Son los que fabrican los envases. Y acá yo les muestro una figurita de tuppers, pero piensen que todos los envases industriales de contenedores de aceites, de combustibles, bueno, de productos del hogar, etc. Ahora, el cliente le pide a Ampaset ciertos, por ejemplo, pigmentos, pero también, por ejemplo, antioxidantes, protectores de luz UV, antimicrobianos, etc. Ampaset incorpora eso a la formulación, prueba concentraciones, hace incluso envases modelos con la nueva formulación que le pide el cliente antes de derivar la fórmula al cliente. Pero además de esto que yo llamo acá pigmentos en la transparencia, tiene que agregar ciertos aditivos que el cliente no pide. ¿Y por qué tiene que agregar aditivos? Y como bien dijo recién en la conferencia anterior de Janet, en bajas cantidades. ¿Y por qué tiene que incorporar estos aditivos? Porque hay problemas. Un problema son las altas fricciones que ocurren durante el proceso de extrusión y fusión. Si se incorpora un pigmento sólido a un pellet de polímeros, hay que extrudarlo, mezclarlo, fundirlo, procesarlo, etc. Ahí hay fricciones que cambian con cada formulación. Entonces tienen que agregar agentes antifricción. El otro problema que siempre hay es el de las cargas estáticas. Se generan cargas estáticas, bueno, por muchos motivos, en los envases y durante el proceso. Y la carga no es que solamente el producto me patea, el changuito me patea, es un problema de seguridad industrial. En los envases, por ejemplo, si tiene estática, se pega polvo y se ensucia el envase, etc. Pero el principal problema es la seguridad industrial, que no haya chispas en una planta industrial grande. ¿Cómo se combate esto? Se agregan aditivos. Por ejemplo, aditivos deslizantes, que disminuyen los coeficientes de fricción. ¿Se acuerdan los mu estático y mu dinámico de física? De física 1, bueno, se miden esos coeficientes de fricción. Y se agrega, por ejemplo, esta molécula erucamida, es un típico caso de referencia, se usan muchos, pero este es paradigmático. Tiene una cola no polar que permite la compatibilidad con la matriz no polar, con el polietileno, y una cabecita polar que hace algún efecto a nivel de superficie del master batch, de los pellets esos coloreados. Y por otro lado, se agregan aditivos antiestáticos que disminuyen la resistencia superficial. Pero piensen, estamos hablando de la resistencia superficial de un plástico. ¿Cuánto conduce una botella de plástico? ¿Cuántos ohms conduce una botella de plástico? Bueno, se busca disminuir la resistencia superficial para que el material sea menos aislante y entonces disipe carpas superficiales. Uno de los típicos aditivos que se incluyen son estas aminas etoxiladas, otra vez una cola no polar que facilita la compatibilidad con el polímero, y una región polar donde los etoxis o la amina interactúan posiblemente con agua. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Esto es un proyecto muy largo, tiene varias aristas. Una cosa fue hacer síntesis de compuestos, de nuevos aditivos. Una cosa que se busca en todos estos tipos de industrias es nuevos aditivos. Más química verde, mejorar costos, mejorar rendimientos. Nosotros hicimos 7, les puedo mostrar solamente 3 por un tema de confidencialidad. Miren, una cabeza polar que viene de carbohidratos, azúcares, unidas por triazoles a cadenas alifáticas. Los azúcares pueden estar, los metilos pueden estar más o menos protegidos para que faciliten entradas y salidas de protones. Algunos no tienen azúcar y hay un montón más que, bueno, son secretos de la empresa. ¿Qué hacen estos aditivos cuando van a la superficie del polímero? Bueno, el polímero por de pronto ni siquiera es que no sea súper hidrofóbico, no es hidrofóbico. El polietileno es menos hidrofóbico que el teflón, por ejemplo, ángulos de contacto cercanos a 90, pero inferiores. Cuando se agrega erucamida, los ángulos de contacto no cambian mucho. Cuando empezamos a agregar algunos de estos azúcares, ya el ángulo de contacto baja mucho, y con el compuesto de referencia que ellos utilizan, ya la gota de agua no se sostiene y la superficie, no sé si es hidrofílica, pero ya el agua no la mantiene. Ven los terribles cambios que hay en algo muy simple de medir como los ángulos de contacto.
Por otra parte, en el trabajo con la empresa, nosotros hacíamos la síntesis, caracterización, etc. La empresa nos proveía de films de polietileno de baja densidad, nosotros hacíamos los cubrimientos cambiando la concentración de aditivo y luego íbamos a esa empresa y en la empresa medíamos coeficientes de fricción. Ellos tienen muy lindos equipamientos para medir coeficientes de fricción y miden acá, el eje Y es coeficiente de fricción estático de una película contra otra película. El mundo de los coeficientes de fricción es fascinante. Coeficiente de fricción de quién con quién, contra otro film, contra un metal, estático, dinámico, todo eso se hizo en función de la concentración del aditivo agregado, en este caso la molécula que vemos ahí. Vemos que logramos en este caso una disminución muy importante de los coeficientes de fricción comparables con el del compuesto de referencia, que es la curva roja, esta erucamida famosa que ya se utiliza mucho. O sea, acá logramos un triunfo parcial. La historia es muy larga, pero no se las voy a contar, pasamos a otra cosa. Miren, si hablamos de resistencia superficial, ¿cuánto conduce un polímero? Un polímero conduce teraohms. Y lo que se busca es que por agregado de aditivos se logre bajar 3 órdenes de magnitud. La conductividad está en... y entonces, este eje es logarítmico y eso se hace con los aditivos. Otro de los aditivos, uno que no les puedo mostrar, disminuyó muchísimo la resistencia superficial, 3 órdenes de magnitud, comparable con el compuesto de referencia, la amina etoxilada, esa que tenía los etoxis, la amina, etc. Este fue otro triunfo bueno y requirió que le pidiéramos a la empresa que nos pusiera una persona, un técnico, una técnica, a sintetizar este compuesto que ya sabíamos, la síntesis la habíamos hecho nosotros, ya teníamos el protocolo, pero a sintetizar en gran cantidad, o sea, gran cantidad para nosotros son varios gramos, eso es un trabajo infernal, y que se le pudiera dar a la empresa y que ellos lo mezclaran, lo extrudaran, lo procesaran y obtuvieron films. Hay todo un tema con la parte térmica en los films. Si se hacen fundiciones, el compuesto tiene que soportar la temperatura. Entonces ahí entra otro tema, cómo logramos hacer compuestos estables térmicamente, etcétera. Estamos en eso. Finalmente, ¿por qué estas cosas cambian a nivel superficial e interactúan tanto con el agua? Pensamos. Si interactúan con el agua, entonces nosotros hicimos un experimento que lo veníamos haciendo con Teflon, que es enviar gotas de agua con una bureta sobre la superficie del polímero, del film, como sea el polímero, la gota rueda y sale del polímero, y cuando sale, sale cargada eléctricamente. Y eso lo sabemos porque abajo ponemos un sensor de carga y hacemos todos los controles. Si mandamos gotas de tolueno, no se carga. Si mandamos gotas de agua directamente al sensor, no aparece carga, etc. La gota se carga por rodadura sobre el polímero, después voy a hablar cómo, y el sensor es simplemente una superficie metálica o un capacitor conectado a tierra con una resistencia. Cuando Tierra ve que llega una carga positiva descompensada en la faz del universo, le dice, mando electrones para compensar. De esa manera se genera en forma espontánea una corriente. Esto nos metemos en un tema de energy harvesting, pero en forma espontánea, sin aplicar voltaje, sin nada. Generamos una corriente eléctrica, cada gota genera un pulso transiente, podemos colectar miles de pulsos y empezar a colectar señales. Por ahora solamente eso lo tenemos más o menos hecho, pero lo que les voy a contar es esto de cómo se detectan las cargas. Las cargas son de nanocoulombs, son muy chicas, pero como saben, una carga descompensada en el universo se mide fácilmente. Hay un fuerte efecto del pH de la gota. Cuando la gota es más o menos básica, las cargas son positivas, señales positivas. Cuando la gota es ácida, las señales son negativas, la gota se carga negativamente. Que haya un efecto de pH muy fuerte nos indica que puede haber absorción de oxidrilos y de protones sobre la superficie. Si la gota es básica, la superficie adquiere oxidrilos, queda negativa y la gota queda positiva. Si la gota es ácida, se absorben protones sobre la superficie, la gota queda positiva, la superficie queda negativa, la superficie queda positiva. Siempre una queda con el signo contrario a la otra. Bueno, sí, medimos el efecto de pH con polietileno solo. Ya en polietileno solo hay señal, así como lo hay en Teflon solo sin aditivos. Hay un punto de carga cero. Hay uno de los aditivos, el que les mostré antes, que anula el efecto. Martín, perdón, estamos en 10 minutos, si querés ir Listo, cerrando así la idea, voy buenísimo. cerrando. Se mide con potencial Z, se miden cosas similares. Y un poquito por qué. Bueno, pensamos que uno de los aditivos bloquea los sitios de acción.
Los OH se incorporan, se lateraliza el compuesto, disminuye el coeficiente de fricción y el agua no entra. En los otros aditivos pensamos que hay interacción, una percolación, una conexión a través del agua, a través de los OH de los grupos, y eso facilita la disminución de conductividad, el aumento de conductividad de resistencia. ¿Por qué hay química ácido-base en polímeros no polares? Y esto es muy importante para todos los que trabajan en polímeros. Cuando se hace la síntesis, por ejemplo en el teflón, se introducen por la polimerización radicalaria, se introducen grupos presulfatos y amonio y se terminan formando grupos ácidos como carboxilos. En los polímeros como polietileno, que no tienen química radicalaria, sino catalizada por metalocenos, se han reportado el año pasado trabajos de interacción muy fuerte entre OHs con la superficie por fuerzas de Van der Waals, que diríamos. Entonces no se pueden descartar ninguna de las dos cosas, ni las fuerzas de Van der Waals, ni el hecho de que haya grupos terminales por la síntesis. En definitiva, los polímeros no polares no son pasivos. Las superficies son activas, porque hay grupos terminales, porque hay aditivos que a veces la empresa no te dice y las puso. Entonces cuando te dicen polietileno con aditivos, por ejemplo antioxidantes, sin ir más lejos, y porque además hay interacciones específicas con el agua. Bueno, agradezco a todos los colaboradores, Mariana Sosa, Luz Martínez Ricci, Marca Marata, María Contín, etcétera, y a la empresa Ampaset, a la UBA, al MinSit, al CONICET y a la gente de la empresa. Y a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Martín. Súper interesante la presentación. No sé si ahora tenemos alguna preguntita por el chat. Si no, por ahí te quería preguntar, me quedé un poco ahí con la curiosidad cuando hablaste del Energy Harvesting. ¿En qué niveles de posibilidades de recuperación energética estaríamos hablando si uno quisiera utilizar esto con ese fin, como vos Bueno, decías? mira, lamentablemente ya está hecho. Hay ¿Viste? gente que, o sea, sí, mira, nosotros armamos un aparato que lo armó una empresa, lo armó otra empresa, y estamos luchando con eso porque los costos son muy grandes. Estas cosas de electrónica que en Estados Unidos son normales, pero acá son sofisticadas y cuesta mucho importarlo y es caro, y si se te rompe, fuiste. ¿Sabés qué se hace? Hay equipos que, por ejemplo, detectan copos de nieve cuando la nieve cae sobre una de estas cosas y te genera la señal. Hay otros que, por ejemplo, el agua es introducida como un sub y baja no te diría de mareas, pero de movimientos de agua Sí, en el sí. océano. E incluso hay gente que genera olas en formas artificiales, en un generador de olas, los oceanógrafos hacen eso, sube y baja. Cuando sube se pone en contacto con el polímero, acá atrás tienen unos electroditos, qué sé yo, y te genera un pulso. Cuando baja se va el pulso. Entonces ya hay trabajos de hace 3, 4 años que prenden y encienden y apagan LEDs con ese tipo de movimiento. Muy bueno. Y hay mucha publicación todavía en eso porque están tratando de hacer lo que decís vos, o sea, cómo amplificamos esas señales. Claro, O sea, una claro. cosa es por ahí Para los que encender un hacemos LED. polímeros es súper Claro, interesante pensar que claro, se podría. Sí. claro. Bueno, hay gente que el encendido de LEDs por este tipo de cosas ya está hecho. Ahora, si Ujú. querés cargar un celular, eso, y los papers son de electrónica, pero te digo, vos lees la parte Dura, química sí, y sí. la parte química dicen cualquier cosa. Dicen que las cargas se generan por estática, por rozamiento. No. Este, pero cuando van a la electrónica son maravillosos. Es todo, viste, amplificación, amplificación de los circuitos. Es maravilloso lo que se está Ujú. haciendo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Si les parece, vamos cerrando acá, si vamos en el tiempo, te agradecemos un montón. Por supuesto que pueden contactar a los conferencistas. Me quedaron algunas preguntitas pendientes también de la conferencista anterior, porque a veces entran un poco más tarde, pero acuérdense que para eso está este evento, así que les pueden charlar después más en privado con ellos si les interesa algo puntual o contactarse a través de la fundación. Mientras tanto, entonces vamos a cambiar ahora de panelista. Vamos a darle lugar a Eugenia Mestre, si estás por acá. Sí, ¿no? Ahí te veo. No sé si te escucho. No te escucho. Estás silenciada, me parece. A ver. ¿Ahora? Ahí vamos, ahí perfecto. Si Estaba querés probar a muteada. ver si... Sí, estabas muteada. Si querés probar tu presentación y a seguir el procedimiento, Sara Vilmes, que ya instauramos acá en este panel. Mientras tanto, voy a leer el título de tu presentación. Perdón si digo algo mal, pero es básicamente modificación de zeolita HI para la formulación de catalizadores FCC. Eugenia es del Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica del CAPE. Así que si todo esto funciona, cuando vos quieras Ahí arrancar, se puede ver ya. se ve, pero no todavía en modo presentación. Lo probamos con la Probalo si técnica. querés. Sí. Fíjate si lo podés poner con la cosita de abajo. Eso. Ahí. Y a ver si pasa.
Perfecto. Ok. Dale, genial. Perfecto. Me Bueno, gané el muchas premio gracias de PowerPoint. sí, totalmente. Muchas gracias por la presentación. Como ya mencionó, mi trabajo se titula Modificación de zeolita HI para la formulación de catalizadores FCC. Y este trabajo es realizado en el grupo de investigaciones sobre aplicaciones catalíticas en el Instituto ENCAPEM, ya mencionado anteriormente, en la ciudad de Santa Fe. Para comenzar, las siglas FCC hacen referencia al craqueo catalítico en lecho fluidizado. Este es un proceso de conversión central en las refinerías que se caracteriza por ser versátil y eficiente. Ocurre en una unidad FCC como la que se muestra en pantalla, que consta de un reactor riser, un regenerador y una columna de separación. En este proceso ingresa VGO, que significa gasoil de vacío. Son hidrocarburos pesados con puntos de ebullición comprendidos entre 345 y 565 grados centígrados. Y al ingresar al reactor, se encuentran con un catalizador, cuyo principal componente activo es zeolita I. Al encontrarse, ocurren diversas reacciones, de las que se destacan las reacciones de craqueo, que dan lugar a la ruptura y entonces formación de compuestos más livianos, y las de transferencia de hidrógeno, que dan lugar a la formación de compuestos aromáticos. De este proceso obtenemos diversos productos de interés como gas seco, gas licuado de petróleo, gasolina, destilados medios y aceite pesado de ciclo. Actualmente este proceso tiene una urgente necesidad de procesar alimentaciones residuales y no convencionales. Las alimentaciones residuales contienen hidrocarburos que tienen pesos moleculares mayores a los que se contienen en los VGOs, por lo tanto tienen mayores puntos de ebullición. Y las no convencionales son alimentaciones que tienen un origen diferente al convencional, como se puede ver en la diapositiva. Puse una imagen ejemplo de un visual, digamos, una diferencia entre un yacimiento convencional y uno no convencional. También es de público conocimiento la creciente demanda de combustibles diésel y otras materias primas para otros procesos dentro de la industria petroquímica, y cada vez hay más restricciones ambientales en cuanto al contenido de azufre y aromáticos que tienen los productos de este proceso. Para dar respuesta a esta problemática, lo que proponemos en el grupo es modificar el principal componente activo del catalizador que se usa en este proceso, que es zeolita I. Esta cuenta con poros de 1.2 nanómetros y 0.7 nanómetros en su estructura. Como mostramos abajo en el esquema, estos poros caen en el rango de la microporosidad, es decir, tienen tamaños menores a 2 nanómetros. Luego están, por clasificación, los mesoporos que van de 2 nanómetros a 50 nanómetros, y más de 50 nanómetros ya se clasificarían como macroporos. Para responder al procesamiento de alimentaciones residuales y no convencionales, proponemos modificar la porosidad de este material, generando poros más grandes, y para maximizar la producción de diésel y responder a estas restricciones medioambientales sobre el contenido de azufre y aromáticos, buscamos disminuir la acidez, que es una propiedad de este material, para favorecer las reacciones de craqueo que mencioné anteriormente, que dan lugar a la producción de combustibles y otros compuestos que después sirven como materia prima para otros procesos dentro de la petroquímica. En el laboratorio disponemos de una zeolita HI, la cual modificamos por una técnica llamada despolimerización y recristalización. Lo que hacemos sobre esta zeolita es hacerla reaccionar con un compuesto, en nuestro caso el glicerol, para generar la ruptura parcial del material. Esta etapa es la que llamamos despolimerización, y luego lo que hacemos es agregar un compuesto, que es un agente direccionante de poros. En nuestro caso usamos un surfactante, y la idea es mezclar el material parcialmente roto con este surfactante. Luego realizamos un tratamiento hidrotermal sobre esta mezcla
de manera de reestructurar de alguna manera el material y eliminar posteriormente por una calcinación el surfactante o agente direccionante de poro. Y de esta manera generar poros, en nuestro caso buscando de mayor tamaño en el material. Los materiales modificados y también el material de partida lo analizamos y caracterizamos por diferentes técnicas para ver si podemos obtener los resultados que buscamos. Una de las técnicas que empleamos es microscopía electrónica de transmisión, que ya se ha mencionado en otras presentaciones. También la utilizamos para evaluar la etapa de despolimerización y tener una mejor idea y un control del proceso. Y también utilizamos difracción de rayos X, que nos permite ir verificando que se mantenga la estructura cristalina de la ceolita. Eso lo hacemos con el seguimiento de los picos que se indican en pantalla. Y esta técnica también nos permite obtener otros parámetros como el tamaño y celda unidad y la relación silicio-aluminio, que nos permiten, si los conocemos, nos permite hacer comparaciones con catalizadores comerciales. También usamos la técnica de fisización de nitrógeno, la cual nos da curvas como las que se ven en pantalla. Estas curvas, como se muestran en pantalla, presentan diferencias en la del material de partida respecto a la de nuestro material modificado. Estas curvas a su vez nos permiten obtener propiedades texturales de interés que son de interés para nosotros, como el volumen de mesoporo y la superficie mesoporosa, que como podemos ver en pantalla, aumentan en los materiales modificados, y es lo que buscamos. También estas gráficas nos permiten obtener una distribución de tamaños de poro, donde vemos que en nuestros materiales modificados pudimos generar poros de 3 a 10 nanómetros, es decir, pudimos generar poros en el rango de la mesoporosidad. Y además, por la técnica de desorción a temperatura programada de piridina, pudimos calcular la acidez total que tienen estos materiales y ver que en efecto disminuye, que era otro de los objetivos que buscábamos. Antes de pasar a una evaluación catalítica, sometemos a los materiales a un proceso de estabilización que llamamos steaming. En este proceso lo que hacemos es colocar a la zeolita en el lecho de un reactor de cuarzo y con un flujo de vapor de agua hacemos correrlo a través del reactor, y esto lo hacemos por 5 horas a 788 grados centígrados. Una vez completado ese proceso, denominamos ahora nuestros materiales estabilizados, y estos materiales estabilizados también los caracterizamos por las mismas técnicas antes mencionadas para seguir teniendo un control de las propiedades. Y una vez que las zeolitas están estabilizadas, ya pasamos a la evaluación catalítica propiamente dicha. Para formar parte del catalizador, la zeolita estabilizada se mezcla con una matriz y un ligante, ya que esta tiene que estar dispersa, y esto lo hacemos por una mezcla mecánica. Una vez preparado el catalizador, lo colocamos en el centro de un reactor simulador Reiser-Craig, del cual disponemos en el laboratorio. Este reactor simula las condiciones del reactor Reiser que mencioné al principio. Se indica en pantalla el puerto de inyección y dónde es la salida de productos, que se analizan por cromatografía gaseosa que está acoplada al reactor. Y utilizamos como reactivos, en una primera instancia, evaluamos con reactivos test como TIPB, que es trisopropilbenceno. Este nos permite ver el impacto que tuvieron las modificaciones en cuanto a la porosidad. Y los alquilbenzotiofenos nos permiten evaluar el impacto en la absorción de compuestos azufrados. Una vez realizadas estas pruebas, pasamos a hacer pruebas con VGO comerciales, y las condiciones que normalmente usamos son 500 grados, una relación Cat-Oil de 4,7 y los tiempos que se muestran en pantalla. Una vez realizado el análisis con la zeolita HI de partida, hacemos nuestras pruebas con los materiales modificados, manteniendo el resto de condiciones constantes
y así podemos evaluar después cómo impacta las modificaciones que realizamos en la distribución del producto. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Eugenia, por la muy interesante presentación y por atenerte también al tiempo. Tenemos un minutito o dos para preguntas. Por el chat ahora no tenemos ninguna por el momento, así que yo te quería hacer una que me llamó la atención, cómo es el proceso este de despolimerización que haces de las zeolitas, si es controlable. Vi que lo que mostrabas por TEM es una estructura como fracturada, no sé si eso es sencillo o no de controlar como para poder mantener una constancia en el producto. Voy a volver un cachito a Vale. acá. Parte de mi trabajo fue estudiar las condiciones óptimas del proceso. Así que las condiciones de despolimerización, lo que nosotros queremos generar es una reacción entre los grupos silanoles y alcoholes del glicerol, los silanoles de nuestra zeolita y los gliceroles que usamos como reactivo. Como reactivo. Y para eso estudiamos diferentes reacciones, diferentes relaciones zeolita-glicerol, diferentes tiempos y diferentes temperaturas. Dentro de esa gama que probamos, basándonos en distintas información que había en bibliografía, terminamos concluyendo que las condiciones óptimas eran 200 grados y un tiempo de 4 horas. Bien, o sea que estudiaste una serie de variables. Y acá me Sí. preguntan también, ¿cuán importante es el tamaño de partícula de la zeolita para luego generar la mesoporosidad? Bueno, eso es algo que estamos evaluando ahora. Bien. Sí. O sea que te pueden preguntar después. Sí. Sí. Justamente estuvimos ahora prestando atención a los cambios con las imágenes TEM, Con el pudimos tamaño. ahí obtener una distribución de tamaños y estamos viendo Bien. cuál es el impacto. Bueno, queda para después entonces. Muchísimas gracias. Sí. Gracias por las preguntas.